Voy a abordar el tema del bono demográfico. Antes de iniciar la presentación quisiera reflexionar sobre la importancia de considerar la dinámica de población al lado y relacionada muy cercanamente con los fenómenos sociales y económicos. Por tanto, esta presentación del bono demográfico tiene una relación fundamental, una importancia fundamental con los temas que se están abordando en este evento, que fundamentalmente tienen que ver con los temas del empleo. Empleo y población, empleo y dinámica demográfica, empleo y bono demográfico van, yo diría, juntos en una relación que efectivamente tratamos de que sea una relación virtuosa en beneficio del desarrollo económico y social de los países. Primera lámina. El bono demográfico. Fundamentalmente, lo que ha ocurrido en países de la región, países en América Latina, igualmente en México, es que estos países han experimentado desde la década de los años 60 un proceso de transición demográfica que fundamentalmente implica que se den varias etapas en ese proceso, pasando de una situación de alta fecundidad y alta mortalidad a una situación, digamos, al final de esa transición que implica una situación de baja mortalidad y baja fecundidad. El caso es que estas dos variables demográficas no cayeron al mismo tiempo. Con la introducción de avances en la medicina, los programas sociales, lo que sucedió en América Latina es que primero cayó la mortalidad como variable demográfica y se mantuvo alta por algunas décadas el nivel de fecundidad. Esto dio origen a lo que comúnmente en ese periodo se denominaba este riesgo de caer en una explosión demográfica, ¿no es cierto? En América Latina, por supuesto, lo que significó es que en ese proceso de transición que demoró y todavía en algunos países no se ha completado, demoró 50 años en que efectivamente pasemos de un esquema de alta fecundidad, alta mortalidad, a un esquema de baja mortalidad y baja fecundidad. Entonces, en este proceso de transición demográfica, que ha operado de manera distinta en países de la región, también a distintas velocidades este proceso. Entonces, en ese proceso de cambio, lo que hemos visto es que ha habido un cambio en esta estructura demográfica y por tanto tenemos un boom generacional que justamente es el que queremos reflejar el día de hoy. En este cambio hay una mayor proporción de la población en edad de trabajar y por tanto existe una relación bastante especial con la población dependiente. En este proceso de cambio, esta relación de dependencia ha ido disminuyendo. Este fenómeno, es decir, ese proceso de cambio generacional, pasando de una etapa donde los niños eran un grupo poblacional importante a tener una población en edad productiva también creciente, es lo que se llama justamente el bono demográfico. A continuación, simplemente un gráfico que nos dice justamente esa relación entre personas dependientes respecto a personas activas. Pasamos en América Latina, básicamente en los años 50-60, en una relación de dependencia muy alta, es decir, había una proporción alta de personas inactivas en relación a las personas activas, a un proceso en el cual estamos ahora en el año 2010-2012, llegando justamente al nivel más bajo en esa relación de dependencia respecto de las personas dependientes y personas activas. O sea, esta situación, por supuesto, ahora es muy favorable desde el punto de vista económico porque tenemos
una mayor población en capacidad de producir comparada a la población o a esa proporción de población en situación inactiva, niños y adultos mayores. Siguiente. Este es un panorama de cómo se ha ido dando. Yo mencionaba al inicio que el tiempo, el timing y la velocidad de esta transición demográfica ha sido distinto en los países de la región. Vemos, por ejemplo, el caso de Paraguay, que comienza esa etapa del bono demográfico muy temprano y que se prolonga hasta el 2050. Simplemente el caso de México, que es el que nos preocupa ahora, comienza a mediados de los años 60 ese bono demográfico y por supuesto se extiende hacia el año 2035, donde efectivamente existe esa relación favorable entre personas activas y personas dependientes. El caso más corto de fecundidad de bono demográfico, de la etapa del bono demográfico, se presenta en Cuba, que ustedes saben ha tenido un proceso de reducción muy rápida de fecundidad y mortalidad, y por tanto ese bono demográfico se ha acortado sustancialmente. Países como Guatemala, que todavía experimentan ese bono demográfico hasta el año 2070. Siguiente. Bueno, en México ya lo he mencionado, comenzó un descenso de la mortalidad después de la revolución de la década de los 30. Las tasas de fecundidad siguieron elevadas hasta mediados de los años 70 hasta el año 80. Sin embargo, se avanzó rápidamente un descenso de esa fecundidad y por supuesto esto produjo también un cambio en la estructura de edades en el país, una población dependiente menor y una población activa proporcionalmente mayor. Los jóvenes de México en este momento representan alrededor de 20 millones, estoy hablando de 15 a 24, que es la definición de Naciones Unidas, es decir, una quinta parte de la población. Siguiente. Esta es una gráfica que justamente nos refleja esa relación de dependencia demográfica en México. Como ustedes pueden ver, estamos justamente en la etapa máxima de ese bono demográfico, de esa relación de dependencia muy favorable, y esa situación permanecerá entre el 2010 y el 2030 aproximadamente en el caso de México. Siguiente. Esto es una manera distinta de ver, simplemente lo que estamos viendo en la línea verde es esa población en edad de trabajar de 15 a 64 años que se ha incrementado incluso en términos de volúmenes de una manera importante, y por tanto ese es justamente el bono demográfico, y en esa proporción, en esa cantidad, en ese volumen de población, obviamente los jóvenes representan una proporción bastante alta. Siguiente. Bien, ¿qué impactos tiene este proceso de transición demográfica? Fundamentalmente lo que es la literatura y la investigación nos ha dicho es que potencialmente ese crecimiento, esa situación de bono demográfico puede implicar oportunidades de crecimiento del ingreso global y per cápita, y también posibilidades de acumulación de capital, reducción del gasto en términos de los distintos demandas sociales, sobre todo para niños y adultos mayores. Entonces es una etapa en la que se puede acumular, se puede ahorrar y por tanto se puede invertir. Hay una oportunidad entonces de convertir al bono demográfico en un beneficio económico, y finalmente esta posibilidad de hacerlo tiene que ver con la necesidad de al mismo tiempo tener ese bono demográfico y adoptar políticas económicas que sean políticas que estimulen ese crecimiento y aprovechen ese bono demográfico. Siguiente. Estamos hablando de políticas, entonces para los jóvenes, políticas que tienen que ver con el empleo, que es el tema que se está discutiendo ahora, la salud y la educación. Siguiente. Bien, aquí básicamente las razones por las que es necesario entonces invertir en los jóvenes, justamente para aprovechar ese bono demográfico. Hay razones de equidad, es decir, los jóvenes representan un 30% de la población nacional, y por tanto hay que reconocer esa importancia y por ende
definir políticas que sean equitativas en relación a esa importancia que tiene la juventud, obviamente el crecimiento económico, ya lo dijimos, el costo-beneficio microeconómico, es decir, invirtiendo en los jóvenes individualmente generamos un proceso, digamos, de desarrollo personal que eventualmente va a verse, digamos, representado en una mayor capacidad de los jóvenes de contribuir. Los jóvenes se han definido como un grupo vulnerable en el caso de que efectivamente esas políticas sociales no se apunten a promover su desarrollo. Es también la oportunidad de capitalizar el bono demográfico, un elemento importante que más bien nos dice cuáles son los costos de no invertir en los jóvenes. Por supuesto, si no se invierte, se debilita la gobernabilidad y, por supuesto, se crean condiciones de conflicto social. Lo hemos visto en algunos países, por ejemplo, el norte de África, donde efectivamente los jóvenes se han expresado en los distintos países justamente frente a la falta de oportunidades, no solamente económicas, sino de participación política. Y finalmente destaco el último punto que tiene que ver con el envejecimiento, es decir, invertir en los jóvenes ahora, generar empleo, generar oportunidades para los jóvenes, resuelve o no resuelve el problema en el que están muchos de los países de la región, y México en particular, de enfrentar adecuadamente el proceso de envejecimiento. Siguiente. Bien, simplemente para concluir, destacar que es muy necesario aprovechar el bono demográfico invirtiendo en los jóvenes, fundamentalmente porque no solo va en beneficio de los jóvenes, sino en beneficio de la sociedad. Y si uno ve de una manera mucho más dinámica el desarrollo, los jóvenes de ahora van a ser los adultos mayores de mañana, es decir, 30, 40 años, y por tanto esos adultos mayores van a presionar, van a requerir servicios sociales, servicios de atención que, al crear condiciones, ahorro, generación también de pensiones, etcétera, podemos resolver de manera anticipada. Y por tanto, la única posibilidad para prepararse para el futuro tiene que ver con aprovechar ese bono demográfico con políticas públicas adecuadas. Esto es lo que quería compartir. Por supuesto, pueden haber comentarios y preguntas a continuación, y muchas gracias entonces.